Se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Oviedo. Ustedes lo conocen, pero yo les quiero decir un poco quién es el doctor Alejandro Oviedo, egresado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes como licenciado en Filosofía y Letras, de donde hizo su maestría, doctorado y postdoctorado en Alemania en investigaciones en lengua de señas, una gran trayectoria como investigador. Y Alejandro, queremos preguntarte algunas cosas de la vida de los intérpretes, del quehacer de los intérpretes, de la formación de los intérpretes. Sabemos que tu trabajo en Alemania actualmente es en formación de intérpretes. ¿Cómo se forman los intérpretes en Alemania? ¿Cuántos programas hay? Si estos programas son a nivel universitario, a nivel técnico, o quién forma los intérpretes en Alemania. Coméntanos un poco. Bueno, Henry, muchas gracias de verdad por hacerme esta pregunta. Yo creo que es muy relevante, como puede ser muy interesante para quienes nos pueden ver en América Latina, ver, contrastar un poco la experiencia de formación de intérpretes en Alemania. En Alemania actualmente 8 programas universitarios para intérpretes de lenguas de señas, de los cuales 6 corresponden a lo que sería en América Latina una licenciatura, un bachelor, y 2 de maestría. Es decir, son programas entre 4 y 2 años, de acuerdo con las variaciones. Ahora, todos estos programas tienen una estructura relativamente similar. Por ejemplo, los pregrados implica que cuando tú ingresas al programa, tú no necesariamente tienes que tener un conocimiento previo de la lengua de señas alemana. Eso justamente el programa de bachillerato o de licenciatura consiste en desarrollar las competencias en lengua de señas alemana y en fortalecer un poco las competencias previas en alemán, porque se supone que son todos usuarios oyentes. Oyentes que no saben nada de lengua de señas. Exactamente, Podría venir una persona graduado en el colegio e inscribirse en este programa. perfectamente. Alejandro, hay una gran investigadora y amiga nuestra, profesora Claudia Jaimes, que durante un tiempo largo de su vida académica se ha dedicado a la organización y sistematización de la formación de intérpretes en Venezuela y queríamos, como tú decías, compararlas. Un estudiante, un bachiller que ingresa a una universidad, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es la malla curricular que se va a conseguir el estudiante? Los programas de pregrado universitarios en Alemania, de acuerdo con las leyes europeas, consisten en un mínimo de horas de que entre 180 créditos y 240 créditos. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 a 7.000 horas de estudio durante todo el pregrado. Cuando los estudiantes ingresan, ellos tienen una contacto muy intenso con la lengua de señas alemana, es decir, tienen prácticamente todos los días 4 o 5 horas de clases en lengua de señas alemana, ya desde el principio sin intérprete, es decir, ellos tienen, los docentes han desarrollado metodologías para comunicarse sin necesidad de intérprete, es decir, están inmersos directamente los estudiantes desde el principio. Y esta intensidad se mantiene aproximadamente durante los primeros 2 años de los estudios. Paralelamente, por supuesto, ellos también empiezan a aprender estudios sordos, lingüística de las lenguas de señas, etcétera. Hacen cursos de alemán también, estudian algunos otros elementos que les permiten mejorar su alemán desde el punto de vista académico. Y ya a partir del cuarto, del tercer semestre, de acuerdo con los programas, empiezan también a ver teoría y práctica de la interpretación. Eso quiere decir entonces, Alejandro, que hay profesores sordos de hablantes de lengua de señas alemana que le dan clase a los estudiantes. Exactamente. Es decir, los cursos de lengua de señas, eso es un uso en Alemania, están reservados exclusivamente para docentes sordos. Es decir, eso es una especie de ley no escrita que se sigue, se respeta mucho aquí. En cada programa hay por lo menos 2 docentes sordos formados como docentes para enseñar la lengua de señas a usuarios como segunda lengua. Y en algunos programas se tiene también la suerte de que los docentes de otras asignaturas como estudios sordos, cultura sorda, etcétera,
también sean sordos y enseñen en lengua de señas. Hay de hecho incluso ahora en los catedráticos de por lo menos 4 de los programas, de los 8 programas que hay, son sordos. Es decir, en este momento la mitad de la cantidad de profesores que enseñan en programas académicos, cuando digo profesores en Alemania, la palabra profesor no se utiliza para docente, sino el profesor es el catedrático. Ahí actualmente, que como te digo, administra, que organiza los eh, cursos. sí, los conceptualiza, los administra desde el punto de vista académico y desde el punto de vista curricular. Hay 4 personas sordas, como te digo, es un privilegio esto y es una tendencia creciente, es decir, cada vez hay más personas sordas que se forman como investigadores y como académicos y estas personas pues van, cada vez que se vacía una plaza, que se libera una plaza de un catedrático que se jubila, por lo general es un docente, un profesor sordo el que la ocupa. Es una tendencia muy positiva que se ha ido consolidando en los últimos 15 años, tal vez. Alejandro, yo sé que tú estás sumamente ocupado, pero quisiera aprovechar el tiempo con dos temas que para nosotros es sumamente importante, interesantísimo por demás, lo que nos comentan, pero los profesores oyentes, investigadores oyentes, hablan en lengua de señas alemana, enseñan ellos también en lengua de señas alemana o pueden enseñar en alemán. Depende un poco de cuál sea la asignatura. Por ejemplo, en el caso de los estudios sordos, cultura y historia de la persona sorda, se espera, se pretende, es el deseo que las clases sean ya en lengua de señas. Eso no se logra todo el tiempo porque muchas veces estos cursos se dan a partir de, por ejemplo, el segundo o el primer semestre y los muchachos no están todavía en condiciones de seguir las clases en lengua de señas alemana. Es decir, se busca que en estos casos lo ideal, como te digo, el estado ideal sería que se dieran en lengua de señas alemana, pero por razones administrativas, por razones de recursos, se ofrecen muchas de ellas en alemán. Lo mismo pasa también en el caso de la interpretación, pues los docentes de interpretación enseñan en lengua de señas cuando se trata, por ejemplo, de hacer comentarios respecto al signar, al señar, cuando trabajan con el voicing, con la voz, pues tienden más a trabajar en alemán. Es decir, de acuerdo con los temas, pues se prefiere una u otra cosa. De cualquier modo, pues las reuniones de departamento, las discusiones académicas entre colegas suelen ser en lengua de señas porque siempre hay por lo menos la mitad del grupo, del equipo es sordo. Los egresados de sus programas, de estos programas de lengua de señas alemana, el mercado laboral. Hay una creciente discusión entre intérpretes en Venezuela y conociendo algunas experiencias de otras partes, donde eh, se estila o se percibe al intérprete como una especie de mediador lingüístico. Esta persona que no solamente cumple con funciones de intérprete, que es llevar una lengua que no conoce o que no puede usar la persona sorda, o el oyente también, cómo es cómo es esta formación aquí en Alemania. ¿Los intérpretes tienden más hacia la mediación o simplemente son intérpretes? Esto es una discusión muy fuerte actualmente porque se han dado muchos casos en los últimos meses o en los últimos años desde que empezaron a llegar refugiados sordos que vinieron en grandes cantidades a Alemania, sobre todo de los países árabes en crisis en los 2015 o de Afganistán y en los años recientes por la guerra en Ucrania, pues ha venido muchísimos refugiados también y esos refugiados muchas veces, incluso particularmente en el caso de los países asiáticos que llegan, es gente que viene sin ninguna lengua o que viene con prácticamente solamente señas caseras y la comunicación con estas personas, por supuesto, es muy difícil en virtud de que no hay una lengua establecida o no hay una lengua común y nuestros estudiantes o nuestros egresados en ese sentido tienen una barrera importante porque ellos están entrenados por razones que están impuestas por la misma dinámica de la profesionalización que se ha dado en Alemania para ser canales o comportarse como canales de transmisión. Es decir, hay un cliente que habla, hay un cliente que seña y ellos están en el medio
y pasan la información de uno a otro tratando de desaparecer de alguna manera de la escena y ser lo menos, tener la menor injerencia posible. Ahora, esto por supuesto que es una idealización eh, radical, si se quiere, porque no hay esa situación perfecta. Es decir, eso puede ser que lo observes en una situación de conferencia, donde todas las partes están más o menos al mismo nivel de conocimientos, al mismo nivel académico, si quieres, pero no en el caso donde, es decir, una de las personas, por lo general el oyente, tiene mucho más conocimiento, mucho más recursos de información y de poder que la persona sorda, y por supuesto, si el intérprete se limita a ser solamente un canal que pasa información y no interviene para compensar esa diferencia de poder, por supuesto que la persona sorda queda completamente en desventaja. Eh, Se pretende, de acuerdo con los modelos teóricos que se enseñan en las universidades y sobre todo a través de la aplicación de los códigos de ética, que la participación del intérprete sea la menor posible. Sin embargo, esto sabemos que no corresponde a la realidad. Si el intérprete no se compromete a compensar la brecha de información que hay, de formación y cultural que hay entre las dos partes, pues siempre es la persona sorda la que sale, que queda en desventaja. Sí, hay experiencias, Alejandro, con intérpretes de alemán, de lengua de señas alemana a alemán, donde esté muy presente la mediación como en Latinoamérica, o es un poco la postura más occidental de la interpretación, no solamente de lengua de señas, donde hago mi trabajo y me desaparezco. Eso es una pregunta bastante complicada, es decir, sí hay voces críticas entre muchos intérpretes, sobre todo intérpretes que no vienen directamente de ese proceso de profesionalización académica, es decir, no digo de gente que viene directamente, entró a la universidad sin conocimiento de la comunidad sorda, se formó en la universidad y luego salió a trabajar en la comunidad. Por lo general, esos, en virtud de su formación y en virtud de sí, en virtud del entrenamiento que reciben en la universidad, tienden justamente a permanecer en esa situación de distancia. Hay un grupo de intérpretes, un grupo importante de intérpretes que viene, por ejemplo, son codas o son familiares de sordos o han primero por razones familiares o religiosas o de alguna índole diferente, han estado primero en contacto con la comunidad sorda y luego se profesionalizan como intérpretes. Esta gente suele ser más crítica en ese sentido porque ellos primero conocieron la comunidad sorda y luego dan ese paso hacia el ofrecer el servicio de interpretación. Entre esos grupos de personas y sobre todo también pasa mucho con nuestros estudiantes que son codas. Si nosotros tenemos, por lo menos en mi universidad en Zwickau, tenemos también regularmente uno o dos codas entre las cohortes y estos muchachos por lo general tienden a tener una sensibilidad diferente a la que tienen Un acercamiento más a la comunidad. mucho más intenso, por supuesto, porque ya es un acercamiento emocional que precede al hecho de ser intérprete. Y un mensaje, Alejandro, si yo te colocaría en un compromiso y decirle a los intérpretes, si nos atreviéramos a decir, ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro, o dejen de hacer algo, ¿qué nos diría? Pues, no sé si en relación con los intérpretes mismos, pero yo una de las cosas que he estado reflexionando mucho en los últimos años y sobre todo a partir de mis intercambios con buenos amigos intérpretes como tú, como Giselle Barajas en México y como otros intérpretes conocidos, amigos en otras partes de América Latina, es que nosotros estamos ahora en ausencia en la mayor parte de países, no tenemos programas de profesionalización de los intérpretes y por supuesto que hay un clamor a que estos programas se creen y se intensifiquen para que haya más intérpretes y que la calidad de los intérpretes suba, cosa que me parece sumamente importante y sumamente relevante y que apoyo completamente. Lo que me preocupa un poco es la idea de que se asuma de manera mecánica el modelo de formación que tenemos en Europa.
porque podemos llevar también entonces a intensificar esa brecha, crear, profundizar esa brecha que hay entre la comunidad sorda, que espera que haya en el intérprete un aliado, un mediador que le compense sí, su condición de minoría, su condición de De desventaja, debilidad, de desventaja ante el oyente. em, y el intérprete que únicamente piensa en la interpretación como oficio, como sí, como una manera de financiar sus gastos de vida, y pues se pierde ese vínculo histórico que ha habido entre la comunidad sorda y quienes la interpretan, que es un vínculo, yo diría que, bueno, desde que hay sordos, comunidades sordas, hay intérpretes que vienen de la comunidad y que sirven de mediadores. Yo pienso que si ese proceso, cuando ese proceso se intensifique y tengamos programas académicos en todos los países de América Latina, ojalá que sean programas académicos que atiendan más a la evolución histórica de nuestras comunidades latinoamericanas, donde la gente por lo general viene de la comunidad y luego se, se profesionaliza. Es decir, es paradójico, pero yo creo que debería conservarse realmente ese vínculo y exigirse ese vínculo, si se quiere, para garantizar que no se quiebre la vinculación. Y es una cosa interesante, hay un programa en Alemania, un programa que ha pensado, que fue concebido para que esto no pasara, que es el programa que existe en la Universidad de Berlín, en la Universidad Humboldt de Berlín. Ellos tienen un bachillerato, una licenciatura de estudios sordos de 3 años. Ahí los muchachos llegan también de cero y aprenden la lengua de señas y aprenden la historia y la cultura de la comunidad sorda. Aprenden muchas técnicas de trabajo social, técnicas de investigación, etcétera. Y una vez que ya están en posesión de la competencia lingüística y cultural, pasan a una maestría de 2 años en la que aprenden a interpretar. Yo creo que los intérpretes de Berlín tienen por lo menos o sea, el currículum por lo menos. Yo no puedo decir que los intérpretes de otras partes del país tengan menor sensibilidad que los de Berlín, pero por lo menos el currículum que ellos tienen, yo creo que sería un currículum más adecuado tal vez a lo que nosotros podríamos pensar en América Latina. Alejandro, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto por nuestra querida Latinoamérica. Muchísimas gracias.